Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Rodolfo Tejeda y voy a explicar acerca de las ecuaciones de Maxwell y la naturaleza de la luz. También sobre los rayos láser y su aplicación en la fotografía. Bien, empezando con el tema de Maxwell, él se empezó a interesar en obras literarias de Faraday con su tema de la inducción. Él empezó a investigar y a leer sus libros para tratar de deducir o descubrir cosas nuevas. Maxwell era un estudiante de alguna manera destacado, ya que su mismo profesor decía que era una persona que raramente podría argumentar algo que estuviera erróneo con respecto a la física. Tiempo después de que se graduó de la universidad, lanzó un artículo que tuvo que ser aceptado por la comunidad científica de aquel entonces, el cual llamó las líneas de fuerza de Faraday. Esto Faraday lo explicaba como que las cargas eléctricas se mantenían unidas por unas líneas de fuerza, que esto las mantenía juntas. Pero esto fuera de la imaginación se ponía un poco más complejo, ya que si se decía que si una carga estaba vibrando, la conexión que tenía mediante estas líneas de fuerza sería capaz de mover a las demás, o a la que pertenecían a esta unión. Y esa era una pregunta que se tenía en aquel entonces. Se deduce que Faraday imaginaba este modelo como una cadena o una unión de osciladores en el cual se mostraba una perturbación dependiendo del movimiento del primer pin o el primer balincito, que podría tener una perturbación ya sea longitudinal o de manera ondulatoria. Y con ayuda del libro de Faraday de consideraciones de vibraciones en los rayos, Maxwell descubriría su teoría electromagnética de la luz. Pero para que estas pudieran ser interpretadas o plantada en algunas ecuaciones a la manera que lo hacía Maxwell, primero tuvo que descifrar una velocidad que tenía relación entre el electromagnetismo y la electricidad. Estas velocidades pues de algún modo inquietaban a Maxwell, porque la velocidad o el comportamiento de las ondas dependía del medio, tanto en el agua o en el aire están regidas de manera diferente. Por ejemplo, en el aire pues depende de la presión del aire o del gas, y también de la densidad a la que se encuentra o la densidad propia del gas. Entonces, teniendo en cuenta esto y regresando al ejemplo de los osciladores, aquí se tomaría en cuenta la constante de rigidez del resorte, la masa del objeto que está colgando en él o está sujeto a, y la distancia entre las dos masas en suspensión. Para Maxwell estos eran expresiones naturales, y él decía que 1 era igual a r al cuadrado dividido por las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y el magnetismo. Y cada una de esas expresiones cuentan con una constante específica para ellas. Se menciona que al caer en manos adecuadas, manos matemáticas, en referencia a Maxwell, pues se pudo deducir que K subíndice E entre K subíndice M deberían ser lo mismo. Y estos a su vez dan unidades al cuadrado de un índice de velocidad. Entonces, al dividir la constante eléctrica y la constante magnética, es el resultado nos viene dando la constante de la velocidad de la luz. Fue algo muy asombroso para Maxwell haber encontrado o visto la luz y encontrar la velocidad de la luz con las observaciones de Faraday. Pero no solo eran las líneas de fuerza lo que mantenía de alguna manera inquieto a Maxwell. Pues en 1857
se lanzó un premio académico para el que pudiera explicar el comportamiento o la razón de ser de los anillos de Saturno. Entonces vino Maxwell y su comentario, su deducción sobre ese tema fue que los anillos de Saturno se componían por enjambres de partículas que estaban desconectadas, pero de alguna manera se mantenían juntas. Esto lo hizo acreedor del premio académico que había ofrecido Cambridge para aquella persona que pudiera explicar de alguna manera creíble el comportamiento de los anillos. Y también fue elogiado por la comunidad científica, pues era algo que sí se tenía que haber pensado mucho. Sir Just Ely, que era un astrónomo de la Casa Real británica, le dijo a él que era una aplicación maravillosa de las matemáticas, pues era un descubrimiento que no estaba, o bueno, yo pienso que no estaba al alcance de cualquier persona ese poder de razonamiento. Y bueno, una vez obteniendo este tipo de elogios, Maxwell se puso a trabajar en otro tipo de partículas, pues se sintió satisfecho con todas las recompensas que le había dado para él haber investigado los anillos de Saturno. Y entonces empezó a enfocarse en los gases y sacando una teoría que decía que los gases eran pequeñas partículas que rebotaban entre sí y de manera que se dispersaban. Entonces él dijo que para hacer una ecuación científica se debía ver todo de una manera totalmente mecánica para poder entenderlo. Y bueno, esa teoría no solo lo ayudó en el tema de los gases o su teoría de los gases, sino que también lo ayudó mucho en sus logros de electricidad y magnetismo. Bien, concluyendo con Maxwell, pues ahora explicaré un poco de lo que son las aplicaciones de la física cuántica, utilizando como ejemplo el rayo láser y la cámara fotográfica, que son instrumentos que la mayoría de las personas han tenido contacto mínimo una vez en su vida. Para construir un rayo láser se necesita una combinación de espejos, ya que la luz puede rebotar en una infinidad de número de espejos y mantenerse en ellos. Pero al momento de atravesar el aire, los los fotones de este rayo se empiezan a dispersar. Entonces, en la construcción del láser se reemplaza el aire un medio de ganancia, ya que hace la función de que cada vez que la luz pasa por ahí y se electrifica, genera más fotones, lo que evita la pérdida o recupera la pérdida de los mismos. Y en lo que viene siendo la estructura del láser, se encuentra un tipo de caja o instrumento es una caja o un instrumento de resonancia, el cual hace que la luz rebote infinidad de veces, o bueno, millones de veces. Pero para un láser no es suficiente solo tener buena potencia o que sea el que mayor tenga potencia. Lo que importa en un láser es la precisión o la finura del rayo. En un centro de investigaciones en Michigan se elaboran lo que es todo el medio de recuperación y el medio de resonancia en tan solo 5 milímetros, lo que hace que sea un láser ultra fino y por lo tanto que sea de gran precisión. Esta precisión puede ser utilizada por máquinas o brazos robóticos para realizar cortes en varios tipos de materiales, como láminas de acero o latas, en ocasiones en madera. Y lo que nos favorece tener un
rayo láser con una buena precisión es la velocidad con la que se puede realizar un corte o un grabado. Así como existe este tipo de láser que son para, digamos, aplicaciones un poco básicas, también existen láser que son mucho más grandes y necesitan de alimentaciones, no sé, como de 460 volts y 100 amperes, ya que son instrumentos mucho más grandes y que por ende van a ocupar mayor potencia para poder realizar su trabajo. Estos son más para aplicados para las industrias. Los ingenieros que desarrollan este tipo de láser explican que es un láser peligroso para su aplicación, porque la luz que emite es invisible y puede perforar placas de acero de 2 centímetros en fracciones de segundo. Entonces lo que hacen es colocar una placa de acrílico para estudiar o analizar el funcionamiento del rayo, porque funciona como se deforma en medida de que el rayo lo está atravesando, y esto deja como un patrón que ellos estudian para analizarlo más tarde. Bueno, y otra forma de aplicación en los láser, más allá de la industria o cualquier forma de utilizarlo como una herramienta, también se encuentran experimentos para desarrollar láser en lo que viene siendo la industria de la balística o de la guerra, ya que un láser les permite darle precisión a sus armas, desde un arma de mano para un soldado hasta poder crear un rayo que pueda generar la suficiente cantidad de energía que se asemeje a una bomba atómica. Este tipo de láser no solo es para destruir o aniquilar enemigos, también podría ser utilizado como un sistema de defensa antiaéreo, ya sea en un ataque de misiles o incluso desde un proyectil que venga hacia la Tierra, o para derribar satélites enemigos, que es la forma un poco más humana de darle un uso a un rayo láser de ese tipo, debido a las magnitudes de energía que puede causar, y esto causaría destrucción en donde, o si se usa de manera inadecuada. Bien, ahora tocaremos el tema de la cámara digital. El funcionamiento de la cámara digital es en un principio lo que transforma la luz que recibe el lente, la transforma en electricidad, que esta le va a dar información a sus componentes para después producir una imagen en su pantalla o información para el dispositivo que vaya a imprimir la imagen. Cuando se toma una fotografía o se graba algún video, lo que sucede es que los fotones de la luz o las partículas de la luz van a hacer un viaje desde el lente hasta la pantalla de la cámara, que ya será de paso de un fotón a una fotografía. Esto se va a regular, la nitidez de la imagen se regula desde los diafragmas de los lentes, porque estos regulan qué cantidad de luz está entrando por el mismo. La luz sigue su camino pasando los lentes, el diafragma, para después llegar a un espejo, el cual lo rebota en un ángulo hacia arriba que se llama visor. Este lo manda hacia arriba hacia un prisma, el cual invierte la imagen. Si la imagen que observamos en el visor es de nuestro gusto, de nuestro agrado, al momento de dar clic, el espejo que rebota primero la luz se eleva, y este deja que entre los fotones o la información de la luz entre hacia lo que es el sensor de imagen, y en fracción de segundos lograría tomar lo que viene siendo la foto. Este movimiento o esta acción de la cámara se logra por medio del obturador, que es el que accionamos al momento de dar clic en la cámara para tomar la foto. Para la precisión de la imagen es necesario que en el obturador existan dos tipos de telones o como cortinas
que cuando la primera se está abriendo, la segunda empieza a cerrarse para que sea una cantidad de luz exacta para la imagen. Una vez que llega la luz al sensor de luz, tiene que pasar por un filtro de Bayer que la divide en rojo, azul y verde. Y estos se componen de material semiconductor para obtener información eléctrica. Este sensor, al presentar tres colores, solo puede procesar esos mismos tres colores. Cuando el fotón llega a uno de estos sensores, se relaciona con el material semiconductor y crea una reacción y se convierte en una señal eléctrica o en un electrón. La energía que antes era del fotón la absorbió el sensor y ahora le pertenece al electrón, el que va a viajar por el circuito de la cámara y será procesado ya como una imagen. Entonces esta energía eléctrica después se convertirá en información, ya sea en bytes o en un código binario, el cual después se traducirá en una imagen. Y dependiendo del tamaño de los megapíxeles, será la calidad o la resolución de nuestra imagen. Y así es como principalmente se compone y funciona una cámara digital. Muchas gracias.